Mis amados hermanos, edificados en la palabra, paz a vosotros, a cada uno de los que escuche este mensaje, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, en esta 8ª semana. El título es Jesús y Marta, un crecimiento en la fe. Y también es el mensaje que nos lleva a nosotros a tomar en cuenta el hecho de que necesitamos estar en crecimiento constante, en edificación permanente, que Cristo nos quiere llevar de la mano y nos quiere hacer cada vez más parecidos a Él. Y por eso es necesario que le pidamos al Dios Todopoderoso que sea Él el que plante esta semilla de su palabra y nos haga reflexionar para cambiar nuestras acciones, para cambiar nuestro pensar, nuestro creer en aquello en lo que está siendo débil o está siendo poco, y que nos permita poder hacer su voluntad en todo espacio. Y por ello quiero pedirle que vengamos juntos y oremos. Padre Celestial, delante de ti, mi Dios, aquí estamos de rodillas, dándote las gracias en primer lugar, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia nos dirige, porque tu espíritu nos alienta. Gracias porque tú eres todo, eres grande, eres poderoso, pero aún así, tu amor se muestra para con nosotros que somos insignificantes delante de ti. Y en medio de lo poco que somos, también somos pecadores. Y por eso te rogamos tu perdón, pero al mismo tiempo también reconocemos que diste a tu Hijo en aquella cruz para que muriera por nuestros pecados. Y por eso entregamos nuestra vida a ti. Toma el control de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos. Haz tu voluntad en nuestras vidas, la cual sabemos que es perfecta para salvación, para vida eterna, para edificación, pero sobre todo, que tú tienes propósitos de bien para con nosotros, de paz, los cuales son perfectos. Gracias por todo eso. Toma el control de todo lo que vayamos a pensar, a hablar, que sea esta boca, mi Dios, solamente un instrumento que tú utilices, y que sea tu espíritu tocando aquellos corazones que escuchamos este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el título para hoy es Jesús y Marta. Un crecimiento en la fe. Y el texto bíblico está tomado en Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Y dice de la siguiente manera: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una plática muy interesante. Esta escena se da en Betania, un suburbio de Jerusalén, aproximadamente a 3 kilómetros de distancia, donde tenemos un contexto de 2 mujeres que están rodeadas de amigos que han llegado a consolarles, porque están pasando por un momento muy difícil. Y Marta, cuando se encuentra con Jesús, cuando sabe que Jesús llega, sale al encuentro. Mas María se queda en casa. Pero al llegar Marta, se está quejando. Una queja
de una fe limitada. También su creencia está limitada porque su criterio, su lógica, lo que parece que debe ser el pensamiento apegado a una realidad, era menor que el poder de Dios. Y un espacio donde es necesario saber que lo fundamental es la fe de Marta. Cuando Jesús llega, le comunican que Lázaro ya había sido enterrado hace 4 días. Y tan pronto como se enteró, él va en busca de la familia, en busca de su amigo Lázaro. Pero Marta comienza a reprocharle a Jesús: si hubieras estado aquí. Al mismo tiempo que reafirma también su fe: yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ante la experiencia de la pérdida de nuestros seres queridos o en momentos difíciles, experimentamos este tipo de sentimientos. Y a veces nos ponemos en la misma condición de Marta. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero la respuesta de Jesús es clara. Y le dice a Marta: tu hermano resucitará. Sí, Jesús nos dice a nosotros que en esa madurez de fe, en ese momento de encuentro personal con Jesús, Él hace que proclamemos estas mismas palabras aún en los momentos de dolor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque Jesús nos trae esperanza, nos trae resurrección, nos trae aliento. Y ese es el mensaje claro que trae este espacio, estos textos de esta escritura. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un reclamo por lo que está pasando. Las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verlas. Pero en ese momento manifestaron diferencias entre ellas dos. Vemos algo ahí, una Marta que sale activa, agitada, impaciente y que reclama. Mientras también está una María, tranquila, pensativa a lo mejor, reflexiva, calmada, pero ambas eran hermanas de aquel que había muerto. Y las dos se encontraron con Jesús. Las dos incluso le dijeron lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguramente esto es lo que las dos comentaban entre ellas. Se lo habían dicho a lo mejor una y otra vez, incluso durante la enfermedad de su hermano. En sus palabras había una mezcla de emociones luchando entre sí. Quizás se culpaban a sí mismas por no haber enviado un mensaje temprano para que Jesús llegara a tiempo para sanar a su hermano. Pero es también muy probable que estuvieran planteando una queja contra el Señor por haberse demorado, a lo mejor innecesariamente. Seguían expresando su fe en Él, puesto que estaban seguras que su presencia habría impedido la muerte de su hermano. Pero en todo caso, era evidente que estas dos hermanas habían echado de menos a Jesús en esa vivencia amarga que tuvieron que atravesar a solas. Sintieron que Él no estaba comprendiendo eso que estaban viviendo. Se percibe, por lo tanto, una fe mezclada con incredulidad. No dudaban del poder del Señor para sanar a su hermano, siempre y cuando hubiera estado presente. Pero no alcanzaban a ver también lo que podía haber hecho a distancia, en contraste con aquel oficial romano, el cual encontramos el relato en Juan 4:46 al 50,
que dice así: vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Muy importante, aquel hombre no se quedó luchando y diciéndole: Señor, tienes que ir a mi casa. Escuchó las palabras y le dijo: tu hijo vive. Y lo creyó en ese momento. Pero estas mujeres no eran capaces de pensar que Jesús podría resucitar de entre los muertos a su hermano. Su fe necesitaba madurar. Pero esta es una necesidad para todos nosotros. Necesitamos madurar. ¿Con cuánta frecuencia nuestra fe es débil y no alcanza a ver la grandeza y los recursos de la gracia de Dios, sino que se limita a lo que ven los ojos o al pensamiento o al criterio humano? Tenemos que luchar con frecuencia en la vida cristiana contra esas desilusiones por las expectativas insatisfechas. Estaba claro que María y Marta se sentían insatisfechas porque habían esperado algo que el Señor no les había dado. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos quién fue realmente el que había fallado. Parecía que para estas hermanas Jesús no había estado a la altura de lo que ellas esperaban de él, o no había llegado a tiempo en el momento que de verdad lo necesitaban. Pero también tenemos que preguntarnos si era correcto lo que ellas esperaban. Debemos pensar que si estamos con Jesús, ¿no nos pasarán cosas malas en nuestra vida? ¿Será que no vamos a sufrir enfermedades? ¿Será que no vamos a tener problemas? ¿Será que no vamos a ser parte de los que mueren? ¿O nuestra familia no va a morir? Pero si esto fuera así, no habrían cristianos enfermos. No habría muerte dentro de la iglesia. Y lo que vemos a nuestro alrededor es completamente diferente. La Biblia no nos dice que estamos alejados de los sufrimientos, de las dificultades. De hecho, el mismo apóstol Pablo tuvo que pasar muchos sufrimientos, muchas dificultades en su vida de servicio. Segunda de Corintios 11, del 24 al 29, nos relata un poco. Y dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Importante todo lo que sufrió. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo nos hace un relato claro de todas las cosas que ha tenido que sufrir, de todo lo que ha tenido que pasar. No solo esto, muchas cosas más están relatadas en las Escrituras. Pero no por eso desmayó, no por eso dudó, no por eso puso a criterio la palabra del Señor. Si será o no será real.
E incluso entre los héroes de la fe encontramos que muchos sufrieron todo tipo de penurias humanas. Hebreos 11, del 36 al 38 dice así: otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Vemos que estos hombres sufrieron y vivieron muchas dificultades. Cuando vemos la enfermedad cerca de nosotros, nos gusta pensar que Dios nos tiene que librar de ella porque somos sus hijos. Y que si nosotros lo decimos y se lo pedimos, eso Dios lo tiene que cumplir. Pero, ¿es eso lo que Dios ha prometido? ¿O es lo que nosotros queremos creer? Si colocamos nuestra fe en algo que Dios no ha dicho, entonces nos sentiremos completamente desilusionados. Finalmente, aunque la culpa será enteramente nuestra, estaremos culpando a Dios. ¿Por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué Dios no me hace aquello? ¿Por qué le pedí y esto no se dio? Pero en ese relato, en esa plática entre Marta y Jesús, surge la frase: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces no podemos decir que Dios no nos va a dar las cosas, solo que no es como nosotros lo decimos. Pero vemos que a pesar de todo su dolor, Marta sigue creyendo que Dios obraba poderosamente a través de Jesús. Su confianza en Él seguía inamovible. De hecho, esperaba contra toda esperanza que Él todavía pudiera hacer algo, pero sabía que Dios escuchaba sus oraciones. ¿Y nosotros, en qué medida estamos creyendo que el Dios Todopoderoso es el único que puede salvarnos, liberarnos del pecado, y que solo cerca de Él nosotros podemos tener esperanza, aliento y una nueva vida? Y que es a través de su Hijo en nuestro corazón que Él cambia esta vida de ir en un camino de muerte a cambiar a un camino de vida. Y por eso Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, hay una duda. ¿Cuándo se dará esto? Hoy en día pasa lo mismo. Cuando le estamos diciendo a alguien: usted tiene salvación, usted tiene vida eterna, porque Jesús así lo dijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted vive para Jesús, debe mostrar esa vida en Jesús. ¿Quién podrá? Ponemos en duda estas palabras y nos damos cuenta que eso que el Señor le dice a Marta realmente son palabras extraordinarias. Le prometes que su hermano Lázaro iba a resucitar. Pero Marta seguía luchando con su fe. No era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para ese momento, ese tiempo presente, si no lo piensa para el día postrero. De hecho, cuando más adelante el Señor mandó retirar la piedra de entrada del sepulcro, Marta parecía no creer todavía que Jesús fuera a resucitar a su hermano. Lo único que le alcanza a decir es que ya tiene mal olor, que hedía porque llevaba 4 días de muerto. Ahí lo podemos leer en el versículo 39 de Juan capítulo 11. Entonces la duda sigue ahí de qué es lo que está pasando. Así como nosotros somos capaces de creer que Dios hace grandes cosas y que dará salvación y vida eterna en un futuro, también
manifestamos una fe débil ante nuestro creer y nuestra fe del presente, y ni hablar en las dificultades, en el dolor y en la angustia. Pero una vez más, vamos a ver que el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos, más de lo que esperamos en este presente, porque Él lo es todo y lo hace todo. Y por eso sigue en el relato, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo aquello que pidiera, pero ahora el Señor le dijo que Él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección, que Él es el autor de la vida. El mismo Hijo de Dios estaba allí, estaba presente con Marta, la fuente de toda vida, de esa vida espiritual y de esa vida física también. Por eso nadie más que Él podía hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección, yo soy la vida, porque solo Él tiene potestad, solo Él tiene poder, solo Él es capaz. Y en esta ocasión, Él quería mostrar que tenía poder absoluto sobre la muerte, no que fuera un medio para traer a la vida a los muertos como lo pusieron en práctica los profetas Elías o Eliseo, sino que Él mismo era la resurrección. Él es la resurrección, Él es la vida. Él lo es todo y que Él tiene dominio pleno, completo sobre la muerte. Y en esta ocasión el Señor se proponía resucitar a Lázaro, pero eso solo era un anticipo de lo que un día ocurrirá en todo el mundo. Y todo el creyente resucitará, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Eso dice Juan 5, 28, 29. ¿Y usted cree esto? ¿Realmente cree que resucitará para vida o que resucitará para condenación? ¿Qué está creyendo? ¿Hacia dónde está dejando que el Señor lo lleve? Y también le preguntó a Marta: ¿crees esto? Marta ya había declarado que creía en la resurrección futura de los muertos, pero ahora el Señor la enfrenta con un hecho diferente. ¿Creía ella que Jesús, su maestro, su amigo, el autor de la vida y la resurrección, era el que estaba con ella? ¿O por el contrario, seguiría pensando en Él solo como un profeta que enseñaba cosas buenas, agradables, pero que no tenía sobre su mano ese poder? Llegó a ese momento en el que debía tomar una decisión personal de cómo pensaba y de cómo creía en el Maestro. Usted también debe tomar una decisión personal. ¿Qué está creyendo usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué es lo que usted cree de Él? Y Jesús le dijo que si creía, pero a eso ella le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por supuesto, habría sido más fácil contestar a esa pregunta si Jesús ya hubiera resucitado a su hermano Lázaro. Pero una vez más, la fe debía estar en práctica para esperar ese milagro. Y por eso Marta confesó su fe en Cristo. Aceptó que Él tenía ese poder sobre la muerte y sobre el sepulcro. Y la declaración de Marta contiene puntos importantes: que Jesús era el Cristo, el unigénito, el Mesías, cosa que también usted y yo debemos creer y nunca debe apartarse de nuestra mente, que es el Salvador del mundo,
que ya pagó por nuestros pecados, que murió en aquella cruz para cargar nuestras culpas, que es el Hijo de Dios y que es el Redentor prometido, que ha de venir al mundo. Pues no deja de sorprendernos cómo llegó a entender con tanta claridad quién era Jesús, esta mujer. Sabemos que a sus discípulos más íntimos les llevó un poquito más para poder entender esto. Pero además, no debemos olvidar que ella confesó su fe en Cristo Jesús, su fe en que Él era el que resucita de la muerte, la vida de Él como parte de esa manifestación del Dios Todopoderoso. Y también, en medio de todo, ella dice que su hermano está muerto, pero que vivirá en el día postrero. Ya ha creído firmemente a la palabra de salvación y de vida eterna. En muy poco tiempo su fe avanza de forma increíble. Y en una plática y en ese creerle a Jesús, ella está creciendo, se está edificando en su fe. Y esto solo puede ser posible si se ha entendido quién es Jesús realmente. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Alguien que usted busca en las necesidades? ¿Aquel que llega solo en el momento en el que usted se siente mal? ¿O realmente es aquel en quien usted quiere vivir de forma permanente? Pues es necesario que así como ella le dijo, sí creo, nosotros también le digamos. Así como Pablo le dijo, yo sé a quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿En quién ha creído usted? ¿Sabe en quién ha creído? Cuando una persona entiende quién es Jesús y pone su fe en Él, todas las demás cosas cambian necesariamente. Las pruebas, los sufrimientos ya no son tan dolorosos, porque la esperanza nos da el saber que Él es la resurrección y la vida, y nos da confianza segura en el futuro. Y esa confianza resta dolor al presente. Pero tú, ¿cuánto estás creyendo de Jesús? Al igual que Marta, tu razón, tu lógica humana cierran el creer en todas estas palabras maravillosas y en esas promesas increíbles que Él tiene para ti. Juan capítulo 11, versículo 40 al 44 nos relata lo siguiente. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, muerto en pecado, angustiado, agobiado, en cualquier circunstancia, Jesús a usted le está diciendo hoy, levántase, salga de ese sepulcro de pecado. Suéltese, desátese las manos, los pies, quítese esas vendas que lo están manteniendo en una vida que no está corriéndose a ningún lugar. Y Jesús lo quiere llevar de la mano.
hacia salvación, hacia vida eterna. No piense como el principio de Marta. Piense como ella pensó cuando vio todo esto manifiesto, pero nosotros ya lo estamos viendo como un ejemplo de vida. Créale a Jesús. Jesús hará grandes maravillas en su vida, en su casa, en su familia, porque así es Él de maravilloso, porque transforma, porque renueva, porque nos llena de su espíritu, de paz, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza, de mansedumbre, de todas estas cosas que solo Él puede producir en nuestros corazones. Vengamos en oración delante del Dios Altísimo y deposítele su vida en sus manos. Oremos. Padre Celestial, siempre necesitamos darte gracias, mi Dios, porque tú te manifiestas en todo momento. Siempre necesitamos decirte que tomes el control de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Porque sabemos que solo en ti encontramos esperanzas, aliento, pero sobre todo, mi Dios, reconocemos que cuando venimos a tus brazos nos sentimos acogidos, cuidados, protegidos. Gracias por todo eso, mi Dios. Perdónanos las faltas cometidas y todos los errores. Y ayúdanos a ser mejores delante de ti, a dejar de ser tan humanos y a crecer en edificación espiritual. Tú eres el hacedor de todas las cosas, mi Dios. Toma el control de cada mente, de cada corazón, de los que están escuchando este mensaje, de los que están uniéndose y que estamos juntos en una sola mente, en un solo corazón, en un solo pensamiento delante de ti, para decirte que hagas esa voluntad maravillosa de salvación y de vida eterna en nuestras vidas de forma permanente. Que ese ministerio de salvación tuyo, ese plan perfecto, se cumpla como solo tú lo sabes cumplir. Pero que siempre seas alabado y glorificado porque tú te lo mereces, porque solo tú te puedes llevar la honra, la gloria y la alabanza. Por eso también, mi Dios, te decimos que quites nuestra voluntad y hagas siempre la tuya. Y de forma especial, mi Dios, queremos rogarte para que bendigas la vida de todos, mi Dios, aquellos que creen en ti, de todos aquellos que depositan su vida, sus enfermedades, sus problemas y toda circunstancia en tus manos, para que seas tú, mi Dios, que te manifiestes con ese milagro. Y por eso hoy te decimos que creemos en ti, que sabemos que eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso, y que a través de tu Hijo haces grandes milagros, que tu Hijo es ese Espíritu que nos gobierna, que nos dirige, que nos guía, y que tú eres el hacedor de todas las cosas, y que aquí, en tus manos, estamos seguros y estamos bien. Toma el control, mi Dios, de cada uno de los que hoy te han dicho que guíes y que te deposites o que deposites a tu Hijo en su corazón. Guíales con esa palabra de fe, con esos mensajes, mi Dios, de tu palabra, de tu Biblia, para así, mi Dios, vayamos juntos todos de la mano, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo de escuchar esta reflexión. Que el Dios Altísimo bendiga su casa, su vida, su familia. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.